los que no han llegado, pues tengan la información. Nos faltan varias clases. Nosotros tuvimos una clase que no hicimos por causa de la visita de los holandeses, ¿cierto? Entonces voy a mirar aquí un momento el cronograma, cómo está la cosa de este curso, que se supone que terminaba el 8, o que termina el 8. Hoy es primero. Tendríamos hoy, el martes y el 8. Pero tenemos una clase, creo que fue la del 24 que no hicimos, por efectos de la visita de los holandeses, que fue importante, ¿no? Les cuento un poquito del proyecto y demás. Razón por la cual necesito que cuadremos esa clase. A mí me parece que esa clase a ver, ¿cómo es que está esta cuestión aquí? Tenemos clase hoy, el 5, y terminaría el 8, ¿cierto? Es así la cosa. Pero a mí me parece que podríamos en la semana del 8 tener 2 clases para igual terminar el 8 y no irnos hasta el 15, que me parece que ya el 15 estaba muy lejos. Entonces, quiero proponerles que tengamos clase hoy. Hoy estamos aquí a primero, sí. Ah, ya, creo que no me funcionaba el calendario porque estaba mirando el del 2024, yo sí estaba muy perdido. Ahora sí. A ver, diciembre primero. Entonces tendríamos clase el 5 y el 8, pero no sé si ustedes, no sé cómo están de actividades para el 7. Entonces podríamos tener clase 5, 7 y 8. El 7 es un jueves, ¿qué opinan? O podríamos tener clase, que si ahí estaba mirando mal el calendario, podríamos tener clase, podría ser más tranquilo también para sus presentaciones. Primero, 5, 8 y 12, u 11, y terminamos el 11. ¿Qué opinan? Lunes 11. ¿Les gusta más? Cuando hay más tiempo de que presenten, de que Profe, ¿y este próximo lunes no se puede? ¿El 4? próximo lunes es 4. Lo que pasa es que ya tendrían que comenzar exposiciones. Por mí no habría problema, pero si está listo el grupo de medio ambiente, ya llegó Yamile. Si el grupo de medio ambiente está listo, podríamos tener clase el lunes y martes, es decir, 4, 5 y 8. Pero entonces 4 y 5 ya tendrían que presentar grupos, ¿no? Que son 4 grupos. Tendrían que presentar el 4, por lo menos un grupo, el 5, 2 y el 8, 2 para terminar. ¿Cómo se sentirían ahí? Y ustedes, digamos que yo les mande a ustedes la material mañana, Hernando, ¿estarían listos para el 8 o preferirían que fuera el 11? Sí, profe, yo pienso que sí. Tenemos la ¿Sí? semana para prepararnos. Sí, una semana. Y tampoco es material muy denso. Estamos mandando lecturas cortas y algunos videos y directrices con base en preguntas activadoras que desde ahí produzcan, ¿no? Pues no está tan complejo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Les parece a ustedes que sea 4, 5 y 8 para que terminemos el 8? Eh, Buenas noches, Hola, Yamile, bendiciones. ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor. Este, eh, para el 8, o sea, yo estaba pensando que para el 8 íbamos a tener clase yo tengo dificultad para el 8, sinceramente. Ok, Es ok. porque Claro, porque el 8 es viernes. Bueno, cuéntame, es festivo. empieza, acá hay un congreso de jóvenes en el Sí, me dijeron. noroeste, ajá, inicia el 8, precisamente, el 8 al 10. Y voy a estar en ese congreso. Sí, también me dijo Entonces, es David. la noche de apertura. Sí. Esa clase del 8 noroeste, creo que Sara, David, tú, no sé quiénes más de noroeste vayan a estar en ese encuentro. No sé si Dairo, si Albeiro.
si, bueno, no sé si creo que es Noroeste y Urabá que lo hacen junto, ¿no? Este congreso. Sí, creo que sí. Esta vez es unido, los dos. Sí. Ujú. Entonces ese 8 sé que va a ser complejo, si me lo dijeron. No sé si esa clase la adelantamos para el 7 o la movemos otra vez, vuelvo y pongo el 11 en consideración, que sería el lunes 11 y terminar. A mí me gusta más la idea del lunes 11 para que no nos quede la semana tan apretada. Eso, sí, a Ah, mí también me pero el gustaría 7, para el 11 porque sí, el 11, porque es que el 7 también hay eh, grados y tengo que estar el viendo a 11 San sí, Alfonso. Ujú. para el 11 porque es que esta semana está bien apretada, pastor. Sí, esta semana que viene va a estar full Está apretada. bien apretada porque yo Ujú. todavía no he salido del colegio y tengo reunión el 4, Sí, el eso es 5 tengo grado, el 6 grados otra vez, el 7 y termino el con 7. El congreso 7 estamos firmando y el 8 congreso. y el Mm. 8 congreso. Está bastante apretada esta semana, pastor. Te Estoy digo que no pensando. sé. Sí, no, yo estoy, bueno, nosotros sí ya cerramos y mañana terminamos con grados de 11 y terminamos. Pero estoy trabajando el PEI del colegio, entonces 4 al 15 estoy metido de cabeza haciendo PEI. Y eso siempre es denso. Mm, a ver, entonces, ¿qué opinan que tengamos hoy las clases? Como ya estamos aquí. 4 y 5, el lunes y martes, y terminamos el 11. ¿Les parece? Mándenme ahí una manito haciendo así, o díganme sí, díganme no, hermano, y revisamos la cosa. Pero me parece que sería como lo más funcional. Trabajamos 4 y 5, es decir, lunes y martes, y trabajamos el 11 y cerramos. ¿Les parece? Listo. Entonces, vámonos así. Entonces, les digo cómo quedan sus presentaciones. Sus presentaciones irían quedando así. A ver, aquí yo entro a el WhatsApp del grupo, la comunidad. Es que siempre diciembre, el otro semestre no me pido diciembre, porque ese diciembre es muy complicado. Bueno, a ver, los grupos están conformados así. Entonces, medio ambiente presentaría el próximo, entonces, lunes, martes y lunes. Entonces, yo creo que las exposiciones pueden ser, para que tengan más tiempo, martes y lunes. ¿Sí? A ver, no mentira. Lunes presentaría medio ambiente, o sea, tu grupo, Yamil. ¿Listo? El lunes ustedes tendrían que presentar. Digamos que la segunda hora de la clase del lunes sería su presentación. Hacer 30 minutos de presentación o 40 y 20 de conversación. ¿Listo? Van a ser 30, 20 y 10 para cerrar. ¿Está bien? Entonces presentarían segunda Sí, hora del pastor. lunes el grupo medio ambiente. El martes presentaría dos grupos. Presentaría discriminación, semitismo, antisemitismo, sionismo, antisionismo, racismo, discriminación. Y presentaría género LGTBIQ+. Ese día presentarían dos grupos. Y el 11 presentaría el último grupo perdón, bioética. Así quedaría la cosa. Listo, ahorita les mando eso por el WhatsApp. Así quedaría. Dos grupos el martes, un grupo el lunes y un grupo el lunes 11 en la primera hora, porque yo cerraría la última hora el curso. ¿Listo? ¿Estamos? Preguntas hasta ahí. Listo, profe. Dime, Yamile. Bien, bien, listo. Estoy ¿Estamos? confirmando, pastor, lo que usted Ah, está diciendo. listo. No, vamos así. Muy bien, perfecto. Ok, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a ir terminando mi presentación de Génesis 1 al 4. Abordamos esa temática hoy, hoy vamos a trabajar Génesis 2 y el lunes cerramos con Génesis 3 y 4. ¿Listo? El lunes.
en la primera hora. En la segunda hora presenta medio ambiente, martes presentando grupos, y el siguiente lunes entonces presenta bioética y cierro yo con Jesús, que básicamente vamos a hablar de antropología relacional, que es donde necesitamos que nuestro curso termine. Bueno, así sería pues la dinámica. Me gustaría que, por lo menos en una página, presentaran sus conclusiones y propuestas de la exposición que hagan, ¿cierto? Entonces hacen su presentación, generamos conversación, discusión en torno al tema, pero debe quedar una propuesta de antropología cristiana y medio ambiente, una propuesta de antropología cristiana y discriminación, una antropología de antropología cristiana y bioética, antropología cristiana y género, que básicamente es un abordaje de cómo desde la antropología cristiana nosotros podemos abordar esos dilemas. ¿Listo? Eso me lo presentan en una paginita que seguramente pondré en el texto que estamos escribiendo, que luego les voy a enviar, que nos va a quedar grandecito. Ya lleva 40 páginas ese texto. Eso es una cosa muy bacana. Muy bien. Entonces, entremos en materia. Hoy vamos a trabajar Génesis 2, pero pensémonos un poquito en la conclusión de lo que fue Génesis 1. Entonces decíamos, vamos a orar primero, pues porque eso de no orar, hermano, eso es muy feo. Entonces, ¿quién va a orar? Vamos a ver a quién le pedimos que ore, de todos los que están aquí en pantalla. Vamos a pedirle a Vivian que hoy nos dirija la oración. Dirígenos, Vivian, la oración, por favor. Vale. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites conectarnos una vez más a este espacio. Quiero pedirte, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento para poder comprender todo lo que se va a exponer en esta clase, Señor. Gracias porque sabemos que hemos sido creados a tu imagen, a tu semejanza, y que necesitamos vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos a tener ese discernimiento y esa madurez para asumir estos temas que son un poco complejos, Señor. Danos la gracia y danos mucha sabiduría para eso, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén, muchas gracias. Bien, decíamos con Génesis 1 entonces que Génesis 1 es una proclamación de protesta, ¿cierto? Una protesta, un antimito, que es tal vez el único mito que se constituye en antimito. Decíamos de Génesis 1 que es una respuesta, dijimos que data del 500 antes de Cristo, del tiempo del cautiverio en Babilonia. Establecimos pues como todo el contexto histórico del asunto y por qué entonces surge también esa reeditación de los tradiciones orales y de los textos que seguramente los ilustrados israelitas llevaron a Babilonia en tiempo del cautiverio, y cómo la propuesta babilónica de anular su religión, su identidad, su fe, de destruir su moral y destruir a su Dios, pues no les funciona con el pueblo de Israel, sino que al contrario, ellos se levantan construyendo una proclamación de esperanza, escribiendo entonces y compilando a partir de las tradiciones orales y de lo que los padres les habían contado y los textos que tenían escritos en torno a toda la ley de Moisés, la experiencia del Éxodo y demás, un mito, entendido mito como el género literario a través del cual se explica lo fundamental y los orígenes y la razón de ser de las cosas, que da cuenta de la creación del mundo, no por un Dios, ya no por muchos dioses, sino por un Dios único y trascendente. Decíamos que el pueblo de Israel hasta ese tiempo había sido monólatra, ¿cierto? Un pueblo que podía creer que había muchos dioses, pero que había que adorar solo a uno, que era Yahvé. Pero ahora es un pueblo, luego de toda la experiencia del cautiverio babilonio, es un pueblo monoteísta, donde ya no hay otros dioses, donde otros dioses no existen, y el único que existe, el único Dios real es Yahvé, o Jehová. Decíamos entonces que una de las cosas que regaló, que entregó el cristianismo a la humanidad fue la concepción de un único Dios, pues que no se la entregó solo a Israel, porque el primer pueblo, digamos, monoteísta bueno, sí, se la entregó a Israel, ¿cierto? No el cristianismo, sino Israel, y el cristianismo es monoteísta, y también el musulmán o el islamismo es monoteísta, vamos, que son las tres religiones monoteístas. Entonces, único Dios trascendente,
que también su propuesta antimítica entonces es que el Dios es el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, el Dios al que no hay que temer porque no significa una amenaza para la humanidad, sino que es un Dios trascendente pero inmanente que camina con la humanidad, que comparte con la humanidad y que tiene un proyecto con la humanidad. Que otro de los grandes regalos que le da la Biblia a la humanidad entonces es el discurso, pues digámoslo así, la proclamación, la enseñanza, la verdad acerca del sabbat, del descanso, del reposo del hombre. Porque los mitos, en este caso el Enuma Elish, era un mito que lo que decía era que el hombre había sido creado para trabajar, reemplazando a los dioses en la labor, y que el hombre entonces tenía que trabajar y punto. Y el Génesis 1 nos muestra que Dios al séptimo día descansa, y ese descanso significa que el hombre también fue creado para descansar, no solo para trabajar. Y hasta hoy eso es una cosa que trasciende a la humanidad, ¿cierto? En todas las esferas humanas se habla del descanso, independientemente de las creencias, independientemente de la filosofía, de las ideologías. El descanso es algo que se quedó en la humanidad y que dignifica a la humanidad, vivifica a la humanidad y le da a la humanidad un sentido de identidad, de significado bastante importante, además de salud y bienestar. Entonces es otro gran regalo que le da el cristianismo a la humanidad. Pero también decíamos que el Enuma Elish y la mayoría de los mitos del Medio Oriente, contra los que contesta, a los que es contestatario Israel, el mito de la creación, es también que la violencia, digamos, es la esencia, es la razón de ser de la humanidad. Y el Génesis va a decir, no, Señor, no es la violencia, es la bondad de Dios, es la paz, es el bienestar humano, es el bienestar de la creación, lo que es realmente la esencia de la humanidad. Dios creó, punto. Creemos que fuimos creados. Ahora, fuimos creados no de la sangre de un Dios violento y rebelde, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imago Dei está en nosotros y permanece en nosotros. Somos los representantes de Dios en la creación y ante la creación, y representamos a Dios y debemos hacerlo de la mejor manera, y eso nos va llevando a esa antropología relacional que tiene que ver con la relación del hombre con el otro, con la naturaleza y con Dios, que es algo que transversaliza todo nuestro curso desde la introducción, y allá vamos a terminar el último día en la conclusión, y a partir de la pericoresis y a partir de la propuesta de Jesús. Decíamos entonces que no es la violencia, según la Biblia, según el Génesis, según el relato de la creación, el primer relato de la creación de Génesis 1, que no es la Biblia, perdón, que no es la violencia, sino la bondad de Dios y la paz y el bienestar humano, lo que debe fundamentar la razón de ser y la esencia, pues, de la vida humana y de los seres humanos. Entonces es claramente una proclamación de protesta, una protesta que es un tema que escriben sacerdotes, pero es sacerdote siendo la voz de un pueblo que estaba siendo humillado, que estaba siendo subyugado, que estaba siendo oprimido, pero es también la voz de ellos diciendo no tiene que haber opresión, los hombres somos iguales, no tiene que haber opresión, no es el poder de unos sobre otros. Nuestra ética, nuestra nuestra metafísica nos dice que Dios es único, creador, trascendente, y eso produce entonces, y bueno, y eso produce una ética que nos lleva a comportarnos de esa manera, entendiéndonos como imagen y semejanza de Dios, y en eso entonces ser representantes de Dios y cumbre, digamos, sello de la creación, pues nos pone en una posición también de una buena administración de eso que Dios nos donó, que es la tierra. Y y no aceptan entonces los israelitas ese asunto, sino que surge una narrativa nueva, distinta, narrativa que se entiende como el plan de Dios, el proyecto de Dios y la propuesta de Dios para la humanidad, la cual es fascinante, la cual es hermosa y algo por lo que se debe trabajar, por lo que se debe procurar cada día llegar al cumplimiento de esto. Y está planteado en Génesis capítulo 1. Partimos entonces de la realidad de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a la humanidad a su imagen y semejanza. También entonces decíamos que, no, que el diálogo de la ciencia con la religión en el relato de Génesis no es la discusión, que no es la discusión los cómo, ¿cierto? Hay otros mitos como el de la evolución, como el del Big Bang, que no necesariamente son contrarios al del Génesis 1, ¿sí?
sino que están caminando otro camino. Y también al comienzo de este curso decíamos que lo que ha logrado la ciencia es validar, verificar, solidificar la verdad de Dios y la verdad de las enseñanzas de Dios que están en la Biblia. Si hay algo que la ciencia ha hecho es mostrar cada vez más a Dios, mostrar cada vez más a Dios. Y la iglesia deberíamos alabar a Dios por la ciencia, porque cada día eso del genoma humano, eso de la neurociencia, todas esas cosas, lo único que nos han llevado es a entender la grandeza de Dios y a completar, digámoslo así, esa imagen de Dios. Eso ha hecho que evolucione, pues, esa revelación progresiva, como lo han dicho algunos autores, de Dios en la historia. ¿Mm? Y entonces decíamos, pues, que esa propuesta también es una propuesta antiopresión, ¿cierto? Es un grito antiopresión. No fue el hombre, no fue el ser humano hecho para ser oprimido, no fue el hombre, no fue el ser humano hecho para ser un ser subyugado, ni para que otros estén por encima y otros por debajo, sino que el hombre en el otro debe ver su reflejo como se ve el reflejo en el espejo, debe ver todo lo que es y lo que no es, y para tener esa alteridad que le complementa, que le fortalece y que hace pues que la imagen de Dios sea completa, cuando se entiende la imagen de Dios como la imagen de Dios en la comunidad, es decir, en la humanidad completa y no solo en el individuo. Toda esta entonces realidad nos va desembocando en el segundo relato de la creación, que sería el relato de Génesis 2. Es bastante interesante, voy a poner mi texto aquí en pantalla. Es bastante interesante, me perdonan los errores que tenga por ahí de escritura, que puede pasar. Es bastante interesante que el segundo relato de la creación es anterior al primero, ¿sí? Es decir, es el segundo en el texto nos aparece como segundo, pero realmente es anterior al primero. ¿Mm? Algunos autores entonces concluyen que este relato es de la época de Salomón, ¿sí? De la época de Salomón, por allá en el 971, 931, pues del reinado del tercer rey del Reino Unido. Y pues por ende refleja una situación diferente y otra concepción de la creación, distinta a la que planteaba, a la que estaba planteada en Génesis 1. Eso lo dice Storley Martins, pero también Hans de Witt dice la historia de Génesis 2 al 4. Recuerden que Hans de Witt nos dice que Génesis capítulo 2 hasta el capítulo 4 representa un solo relato, ¿verdad? Un solo relato, no dos relatos. Eso se puede entender cuando ustedes leen Génesis, el versículo 4 dice, estos son los orígenes, la palabra orígenes, hay una traducción más juiciosa, sería, esta es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y termina en el capítulo 5, en el capítulo 4 al final, porque el capítulo 5 vuelve y dice, este es el libro de las generaciones, o sea, entra como otro relato. Antes de eso no pasa. De hecho, ustedes ven que el paso del capítulo 2 al capítulo 3, el primer versículo del capítulo 2 dice, pero, y entonces va a ser un contraste del capítulo 2 con el capítulo 3, ¿verdad? Y el capítulo 4 conoció a Adán. Entonces sigue relatándonos pues otro momento de la historia que nos está presentando, historia de la narrativa, mejor para no confundir términos, de la narrativa que nos está presentando el autor. Entonces Hans de Goy dice la historia de Génesis 2 al 4 es antigua, más aún que Génesis 1. Hay quienes dicen que data de la época de Salomón, lo mismo que nos está diciendo Storley Martins, y representa experiencias de los campesinos israelitas oprimidos por su propio rey, porque es todo un discurso, entonces, en torno a la monarquía. Recuerden que el proyecto, un ejercicio interpretativo, se dice que el proyecto de Dios no era que Israel tuviera rey, ¿cierto? Pero pues Israel, al ver que las otras naciones tenían rey, pues dijeron, hombre, nosotros también queremos tener nuestro propio rey, ¿verdad? Y pues el rey significaba una cantidad de cosas pues bastante complejas. Y se los dijo el profeta Salomón en su momento, ¿cierto? Tomará a sus mujeres, tomará a sus hijos, tomará sus tierras, una cantidad de cosas que el profeta les dijo, y aún así el pueblo dijo, no, nosotros queremos rey. Entonces eso está en el contexto pues de la monarquía, el tercer momento de la monarquía unida o del Reino Unido, que es en el de Salomón.
Entonces, el segundo relato de la creación, que está en Génesis 2, es más antropológico que el de Génesis 1. El de Génesis 1 es más cosmológico, ¿verdad? Es un poco más cosmológico, aunque da cuenta de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, y digamos que es el elemento antropológico fuerte allí. El relato de Génesis 2 es más antropológico en el sentido de que se centra en el hombre y la mujer, se centra en la humanidad y también nos presenta a Dios de una manera más antropomórfica, ¿cierto? Hay unos antropomorfismos de Dios más claros, más detallados, y eso hasta el 4, ¿cierto? Porque vemos a un Dios que está hablando con Caín, a un Dios cuya voz se pasea por el huerto, a un Dios que es un artesano, cirujano, que hace al hombre con sus manos, ¿verdad? A un Dios que tiene unos elementos antropomórficos, que tiene unas características como de ser humano, ¿cierto? Entendiendo pues lo que es un antropomorfismo, dar formas humanas a Dios, el Dios que camina, el Dios que tiene manos, el Dios que abraza, ¿cierto? Todo eso son antropomorfismos, pues sabemos que Dios es espíritu. Entonces Dios en este texto es un artesano que labra al hombre con sus manos y sopla en su nariz aliento de vida. Esto es bien importante, Hans de Wiel lo relata, y como ustedes lo han leído, me gustaría que eso también viniera un poco a la conversación, porque creo que es bastante problemático. Hans de Wiel en algún momento del texto dice aliento de vida, ¿cierto? No aliento de eternidad, ¿verdad? Entonces casi que podemos decir que Hans de Wiel está dejando en su texto si humillara mi pueblo, Hans de Guy está de alguna manera presentando una cosa que es novedosa, pero que también es problemática. Y es que parece ser que el hombre sí fue creado para morir, ¿verdad? Y bueno, eso es un tema pues, de debate, conversación, que pues es bastante interesante. El ser humano es presentado como en una forma de profunda conexión con la tierra. Cuando ustedes leen en el hebreo, la palabra tierra es Adamah, y hombre es Adán, y vienen de la misma raíz. Y también dice que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre. Pero la traducción en hebreo también, Hans de Wiel lo presenta, también dice que no debería decir polvo de la tierra, sino polvo de tierra, ¿sí? Polvo de tierra. El hombre es polvo de tierra, no de la tierra, sino de tierra, es decir, la misma sustancia, la misma raíz. El hombre es de la tierra, el hombre y la tierra se pertenecen, son del mismo material. La tierra sin el hombre, dice Hans, queda estéril, así como el hombre sin la tierra vive en exilio. Y eso de que el hombre sin la tierra vive en exilio, creo que nosotros los colombianos, los hermanos que están en noroeste, en Córdoba, en el oro antioqueño, pero también los que están en el Tolima, ¿verdad? Los que estamos en el Tolima, pues podemos dar perfectamente cuenta de eso, porque conocemos la historia de nuestro país, conocemos la historia de Colombia y conocemos la historia de lo que es vivir en exilio, de cuántas familias que han sido desplazadas porque sus tierras fueron quitadas por paramilitares, por guerrilleros y por el mismo Estado muchas veces, ¿verdad? Y que la gran lucha de Colombia como país es la lucha por la tierra, ¿verdad? Y que tenemos terratenientes y que la tierra es como el dominio y que la tierra es como la gran batalla. Date cuenta que sigue esa realidad de la necesidad de la tierra, pero pues no en el ideal de Génesis capítulo 2, ¿sí? Me gustaría que tuvieran sus Biblias abiertas en Génesis 2 para que pues vayamos también revisando un poco esos elementos que están allí en el texto. Es interesante que Génesis 2 nos muestra una forma de creación distinta a la de Génesis 1. Yo no sé si ustedes habían detallado eso, habían revisado eso, habían pensado en eso, pero Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. El Hans de Guy dice: no debería ser Espíritu de Dios, sino el viento se movía sobre la faz de las aguas, porque lo que hay es caos. Y pues muchos autores dicen que caos es pues como la manera correcta de decir lo que era la tierra antes de la organización que Dios le da en esa semana mítica pues divina de la creación. Pero aquí lo primero que se crea es al hombre, ¿sí? Cuando ustedes miran el texto, ¿verdad? Dice que no había nada, dice pues que no había nada, no, sino que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo
antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subió un vapor que regaba la faz de la tierra, y entonces Jehová Dios formó al hombre polvo de la tierra, lo que dice ahí, lo que dicen varios autores, no del polvo de la tierra, sino polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego entonces plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allá el hombre que había formado. Ahí como una especie de movimiento, tierra, campo, hombre, que luego se va a dar a la inversa. Perdón, tierra, campo, jardín. Me gusta la descripción de jardín porque no es paraíso, es jardín, ¿cierto? Ese es huerto. Y ese movimiento se da en la expulsión también, ya en Génesis 3 y 4. Ellos salen de la tierra al campo Adán y Caín luego ya sale del campo a la tierra, que ya es una tierra estéril, ¿verdad? Entonces se da un movimiento ahí inverso en el texto. Entonces planta un huerto el Señor y pone al hombre, como que hay un movimiento del hombre hacia el huerto, lo lleva al oriente, lo lleva hacia el oriente y allá el hombre pues es plantado, el hombre que Dios había hecho. Y ahí empiezan a hacer todo. Mire, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno, para comer, el árbol de la vida, el árbol del mal. Pero lo que sí había eran unas fuentes que irrigaban, 4 ríos que irrigaban la tierra y eso da cuenta de bienestar, eso da cuenta de bendición, eso da cuenta de plenitud. Es importante destacar que el texto, eso lo dice también Juan de Gandhi, no habla del ser humano como divino o inmortal. En ningún momento del texto uno encuentra ese principio de inmortalidad en el texto. Parece que la inmortalidad se le otorga el árbol de la vida, ¿verdad? Pero no es el hombre en su esencia inmortal. No habla de aliento divino, sino de aliento de vida. Lo pongo en comillas porque lo dice DeWitt. Habla del hombre así como es, con toda su corporalidad y mortalidad. Hecho que la frase, y fue el hombre un ser viviente y no un ser eterno, confirma. Estamos ahí, ¿no? Dios planta entonces un jardín para que el hombre que ha creado viva allí feliz y a plenitud. Las plantas y la vegetación aparecen después de la creación del hombre y este tiene la función de poner nombre a los animales. Eso también es interesante. Eso también es interesante porque nos deja ver algunas preocupaciones pues, que el texto presenta, diferentes a las que presenta Génesis capítulo 1. La primera es por la tierra, ¿cierto? El cultivo de la tierra, la función del hombre instalado es colaborar con Dios en hacer que la tierra produzca y alimente. Entonces el trabajo es una bendición, el cuidado de la tierra es una bendición, la labor de la tierra es una bendición que ni siquiera se puede entender pues como trabajo en el sentido moderno del término, del concepto de trabajo, sino que es un hombre que colabora con Dios en el cuidado de la tierra, lo que diría Bergoglio, ¿cierto? El cuidado de la casa común, de eso nos van a tener que dar cuenta pues los que hagan su presentación acerca de medio ambiente, ¿verdad? Y pues ahí les mandamos Laudato Si. Les recomiendo revisar capítulo 1 y capítulo 3 de Laudato Si para su exposición, aun cuando se los manden resumidos en un videito de 17 minutos cada uno de los capítulos. Hacer la lectura también es corta. Es un libro de 190 y pedazos de páginas, pero con letra muy grande y a espacios, eso va solo desde aquí, desde por aquí hasta por aquí, escrito así casi como que en poesía, pues por lo menos en la estructura. Y eso pues se lee y se lee muy rico. Entonces da cuenta pues como de eso, la preocupación del hombre primero es por la tierra, porque el hombre es tierra, ¿cierto? El hombre y la tierra, digamos que coexisten juntamente y el hombre es de la tierra, pertenece a la tierra al hombre, entonces es como la donación de Dios al hombre. Hay algunos autores que no les gusta el término donación, aunque es el más usado, sino comodato, que Dios entregó la tierra que es de él en comodato al hombre para que la proteja, la cuide, por lo menos así lo presenta Milton Acosta. En este relato aparecen 2 árboles, el de la vida, común en la gran mayoría de la mitología del Oriente Medio. La mayoría de los mitos del Oriente Medio hablan del hombre en busca de la inmortalidad. Hablan del hombre pretendiendo encontrar la inmortalidad, sobre todo uno de los más fuertes en ese tema es el de Gilgamesh, ¿cierto? Que comentamos en algún momento, de cómo el hombre logra la eternidad, ¿cierto? Y es buscado por el Dios para decirle que cómo la logró después de la experiencia del diluvio, que también el diluvio aparece en la mayoría de los mitos.
Ese es común, el árbol de la vida es común. Siempre tratándose de una planta que promete dar la inmortalidad a quien la consuma. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Menos común en la mitología, este es menos común en la mitología, este no es tan común en los relatos de mito. Este último está asociado a un mandato prohibitivo de Dios. El día que de él comieras ciertamente, morirás, dice el texto, ¿cierto? Y el texto claramente dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardasen, y mandó al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese ciertamente morirás, miremos aquí cómo lo presenta Hans de Guy un momento. El texto no da argumento, dice Hans de Guy, para justificar la explicación popular. Comer de este árbol significa perder la vida eterna. No es el árbol de la vida de lo que se trata aquí. El día que de él comeres ciertamente morirás no significa al comer de ese árbol llegarás a ser mortal, sino más bien al comer de ese árbol, habrás incurrido en la pena de muerte. El comer de ese árbol será castigado. Es importante destacar que aquí no se contrapone la vida eterna a la muerte, sino la vida en el huerto, podemos agregar, a la muerte. Porque la vida en el huerto, la propuesta de la vida en el huerto de Génesis 2, es la propuesta de la vida en plenitud, de la vida feliz, de la vida ideal, ¿verdad? Del proyecto de Dios para el hombre. Si alguien quiere decir algo, me levanta la mano y vamos conversando. La tarea que se le da al hombre de nombrar a los animales nos refleja la relación que éste tiene con el mundo creado. Él es quien da sentido y orientación a todos los seres de la naturaleza. Por eso vamos a concluir en antropología relacional, ¿verdad? Porque lo que no podemos permitir es que la antropología, aunque siempre será antropocéntrica, sea solo antropocéntrica. Tiene que ser también ecocéntrica. Tiene que haber una antropología relacional que permita que el hombre se relacione con el otro, con la naturaleza, ¿verdad? Y que eso sea un ejercicio sano, saludable, de bienestar. Bien, Albeiro, dime. No, dos cosas allí que me llaman la atención. Una, esta que acabas de mencionar ahorita que cita este señor que estabas leyendo ahorita y que me parece interesante, porque por lo general, toda la vida hemos escuchado predicar y incluso lo hemos dicho, pero me parece interesante lo que él propone allá y es que al comer del árbol no se pierde la vida eterna. O sea, no hace referencia a la vida eterna, sino más bien a la vida en el huerto como tal. Lo que automáticamente ya me dio un totazo a mí porque es interesante, porque no sé si cuántos de los que están en esta sala por mucho tiempo hemos pensado que es eso, y que el hombre perdió todo, está muerto, pero ¿en qué concepto? ¿Qué es lo que realmente hemos perdido? Es interesante lo que propone, porque por mucho tiempo hemos pensado que fue la vida eterna la que perdimos allí. Es complejo, además de que es súper problemático, ¿no? Eso es súper problemático porque sería casi, bueno, no creo que sea destruir una doctrina de la vida eterna. Lo que pasa es que yo creo que esto de la vida eterna sí necesita ser entendido, ¿verdad? Entendido. A ver, Ludwig. Sí, señor. Esto, pues mirando cómo el escritor habla acerca de la mitología que hay o de la riqueza literaria que hay en cuanto a género literario dentro del libro de Génesis, me llama la atención de que él menciona o que cuando la Biblia habla acerca del árbol de la vida, lo está asimilando como a un mito, es decir, el árbol podría venir a ser como lo menciona tal vez, o como, tal vez como haciendo una alegoría también como lo hizo al referirse de Satanás como una serpiente. Exacto, exacto. Y que el árbol, de hecho, estaba leyendo un autor que presenta que en los mitos, generalmente, el árbol de la vida, pues de la inmortalidad,
¿cierto? Está en el centro siempre, pero rodeado de otros árboles que impiden el acceso, ¿sí? En el mito, siempre impiden el acceso. Lo que es particular de Génesis 2 es que el hecho de estar en el huerto, el hecho de estar en el huerto como propuesta ideal del proyecto de Dios para la humanidad y para la creación, es el hecho de estar en la vida, ¿sí? Entonces el árbol de la vida representa todo lo que en esencia es el huerto, mucho más allá del concepto de inmortalidad. Representa la vida en sí misma, la vida en plenitud, la vida en abundancia de la que hablaba Jesús, ¿verdad? Y les daré vida y vida en abundancia, porque en últimas, algunos intérpretes, de hecho, tal vez ustedes los han leído y escuchado, pues han presentado que el árbol de la vida en últimas es también Jesús, ¿verdad? Es también Jesús, esa vida verdadera que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? Es esa relación con Jesús la que ofrece la vida en plenitud, la vida verdadera, que viene a caracterizarse pues en la encarnación, pues ese árbol de la vida. No que el árbol de la vida de Génesis 1 sea un antropomorfismo, no, y no sería antropomorfismo, sino una, ¿cómo se llama? Una epifanía, ¿cierto? No, porque eso sería más herejía que cualquiera de todas las que he dicho, sino que eh, la vida en sí misma es lo que propone Dios y el proyecto de Génesis 2 es en esencia eso, el lugar donde está la vida. Y eso lo vamos a seguir mirando en el desarrollo del texto. Pero, pues es obviamente un relato de mito, es decir, lo más seguro es que el árbol de la vida, pues según esta interpretación desde el género mítico, que ni el árbol de la vida ni el árbol de la ciencia del bien y del mal hayan existido en esencia, sino que nos están diciendo en un relato de mito, pues cómo es que se entiende que es el ideal de Dios para la humanidad, ¿verdad? Es como por ahí la cosa, ¿sí? Eso del árbol de la ciencia del bien y del mal también lo vamos a revisar ahora y pues más a fondo en el próximo encuentro, ¿verdad? Porque cuando metemos eso en el contexto de Salomón, también qué significa, dice Storlio y Martins, qué significa eso del árbol de conocimiento del bien y del mal, cuando se mete en el contexto del jardín del rey, porque esa connotación de jardín también tiene una connotación de algo que se produjo en el tiempo de David y Salomón, que era el jardín del rey. ¿Mm? Y los hombres trabajando en el jardín del rey, entonces como que estar en ese jardín del rey es el ideal de los hombres según Génesis 2, conectando eso con el contexto en el que el libro pues, se pudo haber constituido y escrito por los sacerdotes. Bien, Albeiro, ¿me levantaste otra vez la mano? Profe, es que es casi como hasta complejo también, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablar de vida eterna, porque es que, no tengo entendido, la vida eterna, la inmortalidad, en el Antiguo Testamento es muy diferente a la del Nuevo Testamento, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Y es que eso de la inmortalidad, Es complejo. eso hay que entenderlo, sí, eso hay que entenderlo, eso hay que problematizarlo. Bueno, cuando hablemos de teología, bueno, no sé con quién van a ver cristología, no sé si al fin sea con Germán o con Gabriel, y de escatología, pues va a haber que revisar aún eso de la parucía, ¿cierto? De la venida de Cristo. Todo eso hay que revisarlo. Todo esto, bueno, y estoy metiéndome un poquito en filosofía. Esa es la victoria del cristianismo sobre las filosofías. Yo no sé si ustedes leyeron, creo que no, el libro Aprender a Vivir de Luc Ferry, en su curso de filosofía, de introducción a la filosofía, yo lo recomendé a Dionisio que lo usara. Porque él presenta una historia de la filosofía muy entendible. Y es, por ejemplo, el discurso muy bonito que nosotros usamos de que un día nos vamos a encontrar con nuestros muertos y los vamos a abrazar y vamos a estar con ellos y nunca más nos vamos a separar. O sea, todo ese tema pues requiere como una revisión, requiere como una interpretación, requiere como un análisis un poco sucinto, ¿verdad? Yo un día me hacía una pregunta, sí, esas cosas que uno se pone a pensar cuando no puede dormir. Yo me preguntaba si Adán y Eva no hubieran pecado y esa gente estuviera viva hoy, y todos los seres humanos que ha habido sobre la tierra estuvieran vivos, pues no habría tierra donde meter a tanta gente, ¿cierto? Porque si aún así el COVID, y algunos dicen que el proyecto del COVID fue reducir a la humanidad, porque una de las grandes crisis medioambientales, aunque no creo que vayan a dar cuenta de eso, de pronto un poco, los de medio ambiente, pues es el crecimiento demográfico, pues imagínate tú, por miles y miles de años los seres humanos habitando el planeta. Entonces creo que es necesario revisar
bastante un poco más de fondo. Todo ese discurso y esa construcción acerca de la vida eterna, ¿cierto? De la inmortalidad, porque ni siquiera es de la vida eterna, es la comprensión de la vida, porque la vida eterna no es la discusión, es ese concepto de inmortalidad, ¿verdad? Y pues Kant aquí ya nos pone el dedo en la llaga y nos dice, espera un momentico, aquí no está hablando de perder, de inmortalidad, sino que está hablando más como en una lógica de pena de muerte. Dime, Ludwig. No, pues estaba acá como metiéndole todo un poquito a este pasaje, porque me llama la atención que, por ejemplo, dice aquí en la Nueva Versión Internacional, dice que en el versículo 1 dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos y buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ujú, Entonces, lo que usted decía ahorita, ¿no? El árbol de la vida podría significar Jesús, ¿sí? Ya que en el Nuevo Testamento se reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Me llama la atención también como como esa observación que hace Albeiro acerca de la vida eterna, ¿no? Pues ujú. en ese momento Adán y Eva como que no habían quebrantado el mandato de Dios y no se estaba pensando en ese momento acerca de si vida eterna o qué iba a suceder, ¿no? Ya eso tomó conciencia el ser humano fue después de haber pasado las decisiones que ellos tomaron. Entonces, eso puede ser otro punto también ahí a analizar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y recuerden, lo que se está construyendo aquí obedece a un contexto particular donde tal vez ni siquiera la discusión es vida eterna, la discusión es vida ideal. La protesta, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿cuál es la protesta que hay en Génesis capítulo 2? ¿Qué es lo que el pueblo está diciendo? Espérese un momentico, que esto que el rey Salomón está proponiendo tampoco es el ideal de Dios, tampoco es el proyecto de Dios. ¿Y cómo eso lo podemos traer al hoy? Porque si hay un texto, bueno, si Génesis 1 es supremamente valioso y maravilloso para contextualizarlo hoy, pues Génesis 2 lo es también y creo yo que mucho más, ¿sí? Para nuestro hoy, para hacer una relectura de él en el presente, porque por Dios santo, todo lo que vemos hoy es una antítesis de la propuesta de Dios planteada en la Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios, el libro revelado de Dios en Génesis capítulo 2. Dairo. Profe, no sé si adelantarme un poquito, pero he Tírela. estado pensando sobre, porque me voy al Nuevo Testamento. Em, el Génesis fue algo contextual, ¿verdad? Ujú, Y fue una protesta para su contexto. ujú. Pero también he pensado si en el Nuevo Testamento, el planteamiento que hay en el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, también es un planteamiento, es una protesta para su contexto, porque puedo ver que los evangelios pueden ser también una protesta para el contexto de Jesús. Y también me voy un poquito más allá y es a lo que plantea Pablo en su doctrina. También mirando el contexto de Pablo. Eso quería decir, profe. Claro, No sé si quedó claro. estoy totalmente de acuerdo contigo, Dairo. Pero por supuesto que sí. Es que es el proyecto de Dios. Y desafortunadamente yo creo que Génesis 3 y 4 pues nos van a mostrar por qué es que la vaina se dañó, ¿cierto? ¿Por qué fue que se dañaron las cosas? Y entender el daño, ¿sí? Yo tengo mi lectura frente a eso. Eh, Entender el daño es entender el desastre, la ambigüedad, como lo llama Storley Martins. Ellos lo llaman la ambigüedad humana. Y esa ambigüedad humana, pues ha destruido el proyecto de Dios. Hasta en la creación, de una creación agonizante, se supone que los seres humanos en el proyecto de Dios cuidan la creación.
pero los seres humanos que se salieron del proyecto de Dios destruimos la creación. La destruimos. Y se los voy a decir de una manera elemental. Poner el celular a cargar, ¿cierto? Y desconectar el celular porque me entró una llamada, porque tengo que mirar un WhatsApp, porque tengo que revisar una palabra, porque tengo que hacer algo, y dejar el cargador conectado, ya es dañar el medio ambiente. Y es una cosa que pasa de lo más normal. O que haya una fiesta de cumpleaños de su hijo, suya, de su hermano, en la iglesia, toda una gran celebración, y comprar platos desechables y vasos desechables para darle a la gente la gaseosa. Eso ya es destruir la creación, ¿sí? O por lo menos que sean ecológicos. Pero son cosas que ni siquiera nosotros estamos enseñando. O cepillarme y dejar la llave abierta mientras me estoy cepillando en vez de cerrarla y solo abrirla cuando voy a tomar el agua para lavarme. Ya eso es un daños prácticos a la creación. Pero eso es haber perdido entonces el proyecto de Dios. Un antropocentrismo mal entendido. ¿Mm? Pero eso es lo que está mal. Es parte de lo que está mal en el mundo. Y es la propuesta que nosotros, es lo que yo quiero que nosotros, que por eso a cada uno le estoy pidiendo que construya una propuesta, porque al final sería lindo una propuesta antropológica relacional que nace de nosotros, que podemos hasta terminar convirtiendo en artículo y toda la cosa. Recuerden que tenemos el proyecto de ir haciendo nuestra revista y nuestras cosas, y yo estoy trabajando en eso, estoy haciendo las conversaciones y demás para meternos a la red calls y toda la cosa, y que vayamos produciendo también. Entonces son esas cosas, ¿no? Entonces, creo yo, y eso lo dice Ezio Sánchez, que fue profesor de algunos de ustedes, que el gran problema que nosotros tenemos es buscar doctrinas en la Biblia. Porque cuando nos acercamos a la Biblia buscando doctrinas, perdemos la teología bíblica, perdemos los textos, ¿verdad? Bien, Dairo. Bueno, profe, si usted da luces respecto a lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? No sé, no, porque no estoy documentado sobre la época medieval y todo eso. ¿Qué aspectos ambientales se tenían en cuenta o qué aspectos se tenían en cuenta para ese tiempo respecto a la parte ambiental? Porque parece ser que el tema del renacimiento y el tema del humanismo y todo, no sé si es que eso también, desde ahí para acá, el hombre por centrarse en sí mismo y dejar a Dios, olvidó también el tema del cuidado de la creación. Claro, claro. Entonces, yo creo que eso tiene un origen, Sí, 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 creo que eso tiene un origen y vale la pena pues pensar en eso, desde dónde hemos caído, de dónde hemos caído, como lo dice como dice la palabra, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, sí, he estado pensando, pues, trayendo a memoria eso, profe. No, genial, genial. Bueno, ahí les mandé los que van a hablar de medio ambiente, capítulo 1 de Laudato Si. Se lo voy a mandar a todos si quieren acercarse a Laudato Si. Una de las cosas bonitas que tiene Bergoglio, pues Francisco, es que es muy cercano a nosotros, muy cercano a los protestantes, ¿cierto? Es un autor que podemos leer, con el que podemos dialogar, porque tiene propuestas muy afines al protestantismo, pues a la fe cristiana no católica. Él ahí presenta entonces cuál es el daño de la creación y la raíz también humana, como la huella humana que ha hecho ese daño. Bueno, yo creo que eso es milenial. Creo que ya en la época, ¿cierto? Se estaban dando esas grandes crisis en la época en la que esto se escribe, pues porque ya se estaban construyendo ciudades, ya se estaba devastando campos, pero la relación con la naturaleza era más sana, más juiciosa. Aquí el problema de alguna manera de fondo es el problema de la tierra, pero también el problema del mal uso de los animales y el maltrato de los animales de la época, porque también pasaba, ¿no? Ya había carros eh, guiados por caballos y todo ese tema. Mm, pero es luego del capitalismo, cuando el capitalismo se establece como hegemonía dominante del mundo moderno, pues que la cosa se echa todavía a perder más de fondo, ¿cierto? Y todo el mito de la modernidad, porque también se habla del mito de la modernidad. ¿Cuál es el mito de la modernidad? Que la modernidad prometió una cantidad de cosas que no cumplió, porque la otra cara de la modernidad es la colonialidad. ¿Sí?
Ese es un tema bien, bien chévere, que no va a alcanzar a abordar en antropología, que no abordaron en sociología seguramente, o tal vez sí, porque pues está enfocada a educación, pero por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Continúo. Pero esta tarea refleja una realidad particular, y es que el hombre está solo y nada en la tierra sacia su necesidad de compañía. Estamos diciendo que la tarea que se le da al hombre de nombrar a los animales nos refleja la relación de que este tiene con el mundo creado. Él es quien da sentido y orientación a todos los seres de la naturaleza. Pero esta tarea refleja una realidad particular, debería ir una coma, que el hombre está solo y nada en la tierra sacia su necesidad de compañía. Hasta 2 puntos podemos poner ahí. Es importante notar que todo el texto hace entender que el hombre, al estar solo, deja de ser hombre, dice Hans de Guy. El hombre está hecho para la comunión. Eso me fascina. Entonces es creada la mujer, con unas características gráficas maravillosas. Y Dios es el artesano que sigue haciendo su artesanía, pues ya es un cirujano, que el hombre cae en profundo sueño, entonces no hay dolor en el hombre, ¿verdad? Abre la carne, extrae la costilla, de su costilla forma la mujer, ¿cierto? Cierra la carne, el hombre despierta y no hubo dolor porque el hombre está en un sueño, es el sueño del hombre y cuando el hombre despierta de su sueño ve a la mujer. Eso es una cosa maravillosa, eso es poético, eso es hermoso, eso es bello. ¿Sí? Una pregunta que yo me hice por años fue, ¿y por qué una costilla? O sea, ¿por qué no cogió otro morro de tierra, otro poco de polvo de la tierra y hizo a la mujer, ¿cierto? Y bueno, eso tiene también pues como unas lógicas que hay que revisar. Bien. Entonces crea la mujer, ¿cierto? El retraso en la creación de la mujer, porque des en cuenta que en Génesis 1, y creó Dios al hombre y lo llamó Adán, o creó Dios a la humanidad y la llamó Adán, los llamó Adán. Y en esa creación del ser humano de Génesis 1 está el hombre y la mujer. Adán es humanidad. Los llamó Adán y por allá en Génesis 5 dice, y creó Dios al hombre y la mujer y los llamó Adán, ¿cierto? Que es humanidad. Y está por ahí en Génesis 5. Pero en Génesis 2, el relato detalla la creación de la mujer de una manera muy gráfica, muy descriptiva, hasta dramática, porque retrasa el asunto, que pone el huerto, que pone los árboles, que da el mandato al hombre, que le dice que les ponga nombre, pero el hombre está inmerso, sumido en una profunda soledad. Y ahí aparece el no es bueno de Dios, ¿cierto? No es bueno, y eso es categórico también ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda frente a él. Algunos autores dicen que no debería decir ayuda idónea o ayuda apta, sino ayuda frente a él, ayuda frente a él, porque eso da más, una mejor traducción, pero también una connotación más correcta. Eso de ayuda idónea ha sido usado desafortunadamente. Saben ustedes que la Biblia ha sido usada para las cosas más maravillosas y hermosas que hay sobre la faz de la tierra, pero también desafortunadamente han usado la Biblia para los peores desastres y vejámenes que ha habido sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Desafortunadamente, las malas interpretaciones. Y se ha interpretado ese texto para hablar, como se ha interpretado el de la serpiente, de la conversación de la mujer con la serpiente, para hablar de la mujer peyorativamente, para denigrarla, para dañarla. Y hasta hoy la mujer sigue siendo en las culturas patriarcales que son universales, pues un ser humano inferior al hombre. Y eso se ve claramente en la fuerza laboral. Estudios de Naciones Unidas y del Banco Mundial, que son pues como los dos foros más importantes a nivel mundial, dicen que tienen que pasar 265 años para que la mujer tenga igualdades salariales a las del hombre. Imagínese eso en el mundo. Imagínese eso. Eso es una cosa triste, lamentable. Y Génesis 2 nos dice, eso no es el ideal de Dios, ese no es el proyecto de Dios. ¿Sí? Eso es una cosa supremamente curiosa. Entonces, el retraso en la creación de la mujer consigue subrayar dramáticamente la naturaleza social del ser humano. El ser humano es un ser social, comunitario. El ser humano es entonces un ser relacional. Relacional. ¿Listo? Relacional.
Eh, un segundo. Ya te doy la palabra, Albeiro. La descripción de la creación de la mujer deja claro que ningún ser humano está por encima o debajo del otro. Ninguno debe someter o ser sometido por el otro. Todos deben vivir y convivir en igualdad en la diversidad, que también está claramente marcada en el relato por la diferencia sexual, o la diferencia de sexo, sería mejor decirlo. La raíz ish, porque dice ish, nos dice que ambos son igualmente humanos, de la misma sustancia, por eso la raíz, como en Adam, ish, isha. Recordemos que ayuda frente a tiene toda la fuerza de lo que Dios significa para nosotros. No es algo de lo que podamos prescindir. Es muy importante esto de ayuda, porque esa ayuda da una connotación muy clara de Dios. Jesucristo es nuestra ayuda, Dios nos ayuda, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿cierto? Y esa es la misma connotación que tiene Génesis capítulo 2. Entonces no podemos prescindir de esa ayuda, ¿verdad? Por eso es ayuda frente a, somos ayuda al uno del otro. Y no es que ella es mi ayuda y me complementa. No. Nos complementamos juntamente. Estamos completos el uno con el otro. Y ahí está la imagen de Dios presente. Bien, Albeiro, me levantaste la mano. Pastor, para su concepto y pensando en esto, en ese diseño de Dios, asunto original de Dios, tanto para el hombre y la mujer, para su concepto, ¿hasta dónde es correcto? ¿Hasta dónde es correcto esta lucha que hoy tienen las mujeres con este movimiento que se llama feminista? O sea, Ok. desde su concepto. Porque muchos creyentes estamos condenando a ese tipo de mujeres que están buscando un asunto de igualdad. O sea, desde su concepto. Bueno, yo debo partir diciendo que yo soy feminista, ¿sí? A ver, lo que pasa es que el feminismo hay que entenderlo. No se habla de feminismo, porque es correcto hablar de feminismos, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Yo voy a ver si me consigo, no se los prometo, si me consigo un material que hizo una profesora de la Universidad Distrital, un cómic hizo ella sobre los feminismos. Hizo una cosa maravillosa, es una pieza académica. Eso es una cosa que yo quisiera algún día hacer un cómic como ese, qué cosa tan brillante. Y da cuenta de los diferentes feminismos, porque saben ustedes que hay feminismos blancos, feminismos negros, ¿cierto? Los feminismos nacen en Estados Unidos con mujeres blancas, pero luego entonces se dan los feminismos negros, entonces hay feminismos decoloniales, pero también hay feminismos queer o queer. Hay diferentes feminismos. Hay unos más violentos que otros. Y ahora también se habla de mujerismos. Por ejemplo, en Brasil, las iglesias cristianas no están hablando de feminismos, sino de mujerismos. Y yo estuve en una consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y ahí planteábamos que esos mujerismos pues, pueden ser una connotación peligrosa porque también pueden ser discriminatorios en tanto que no permiten mujeres que no sean cristianas, por ejemplo. Entonces ahí hay todo un tema social complejo. Hay teología feminista, y cuando uno lee la Biblia en clave feminista, pues es maravilloso, porque cuando tú miras el texto bíblico, casi siempre las mujeres son las que subvierten los procesos. Casi siempre es la aparición de la mujer la que rompe, la que genera un cambio, la que mueve la acción en la Biblia. Casi siempre son las mujeres. Está en Naamán con la niña que genera el cambio, está en Génesis con Eva generando el cambio, o sea, siempre las mujeres son las que rompen. Está en Éxodo. Éxodo es un libro altamente feminista. Date cuenta que los primeros capítulos o sea, el éxodo no hubiera sido posible sin las mujeres. No habría sido posible sin las mujeres. Son protagonistas en el éxodo, las parteras, la mamá de Moisés, la hermana de Moisés, la hija del faraón. Son protagonistas en el Génesis. Y sin todo eso que hacen las mujeres en el Génesis, en los primeros capítulos, no habría liberación, no habría éxodo. Y éxodo es clave para entender la Biblia, para entender la salvación y para entender pues todo lo que pasa en el entorno de la fe desde el texto bíblico. Pues es el éxodo, el centro. Date cuenta que los relatos de creación están conectados y Haldegui lo demuestra muy bien. Están conectados siempre en un binomio creación-liberación.
Entonces, yo estoy de acuerdo con algunas posturas feministas, estoy en desacuerdo con los excesos, creo que todos los excesos son malos y que hay algunos feminismos que sí tienen unas posturas pues que están fuera de foco, que están totalmente descachadas, que creo que no aplican, que no son, que están fuera de toda lógica. Pero entiendo la lucha de muchas mujeres porque la mujer ha sido la gran víctima, ¿sí? En todos los escenarios. Miren, los negros han sido discriminados, víctimas, animalizados en la historia antigua y reciente de la humanidad. Pero aún dentro de las comunidades negras, dentro de las negritudes, digamos, la mujer sigue siendo subordinada. Eso es una cosa violenta, ¿sí? Eso es una cosa violenta. Sus subordinados de entre los subordinados, ¿sí? Entonces, una de las luchas más potentes son las de las mujeres negras, porque no solo tienen que luchar contra la subordinación de los hombres negros y de las mujeres blancas, sino de la sociedad mundial en general, porque pues es la subordinación de la subordinación, y más si es mujer negra y campesina, ¿sí? O sea, eso es una cosa, porque el campesino también está en una lógica de subordinación. Entonces, eso es una cosa muy interesante, y esas luchas de poder y esas relaciones de poder se dan en todos los escenarios y en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, por ahí no sé si respondí tu pregunta, pero pues te planteo así la cosa. Bien, nadie está completo solo. Cada persona necesita ser complementada por otras. La dualidad sexual es la primera y fundamental diferencia, que preludia todas las otras complementariedades que constituyen la pluralidad de lo humano. El ser humano diverso y en comunión es la verdadera imagen de Dios. Eso me fascina a mí. Bueno, eso yo lo entendí hace años, y ahora que se lo leo a Domingo y lo pongo aquí, pues digo, bueno, no estoy como tan descachado al final del asunto, porque yo siempre he dicho, o hace ya unos años, que el ser humano diverso y en comunión es la verdadera imagen de Dios. Eso es lo que nos hace imagen de Dios. De Guid, no traje, creo que no puse eso aquí, pero de Guid en el libro que ustedes tienen, pues, dice que el hombre que el varón es mujer y la mujer es varón, ¿sí? Eso es una cosa también supremamente valiosa y supremamente importante en clave de ese concepto, pues, de diversidad, complementariedad, igualdad. Concluye este capítulo 2 con la expresión. Bueno, creo que aquí podemos ir al café, porque ya vamos a ir cerrando el momento, y tenemos las 8:20. Y pues creo que es bueno un receso, 10 minuticos, volvemos 8:30, cerramos, hacemos preguntas con relación a instrucciones para el próximo encuentro y cerramos capítulo 2. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Vámonos 10 minuticos, ¿listo? Voy a detener la compartir y a detener. Bien, seguimos. Ahí vamos. Decíamos entonces que concluye el capítulo 2 con la expresión acerca de la desnudez, ¿cierto? Dice el capítulo 2 de Génesis. La parte final dice entonces, en este tiempo el hombre, estoy leyendo una versión internacional, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Concluye entonces el capítulo 2 con la expresión acerca de la desnudez, la inocencia de la humanidad, la confianza mutua, la sinvergüenza que no avergüenza, ¿cierto? Eran unos sinvergüenzas, literalmente eran unos sinvergüenzas, porque estaban desnudos y no se avergonzaban. Si hay algo que hoy avergüenza en extremo, es la desnudez, por toda la connotación que hay en torno a la sexualidad y la mala interpretación de este texto. Creo que Génesis 2 ha sido un texto, Génesis 1 y 2, que son textos maravillosos y yo creo que iluminan enormemente. Y creo que acertamos mucho en presentar la antropología desde este abordaje metodológico. Pues son dos textos riquísimos,
que sus malos ejercicios interpretativos han generado mucho dolor y sufrimiento a la humanidad. De Witt nos dice, insiste el versículo, en que esta desnudez y esta cercanía entre ambos sexos no es motivo de vergüenza. El avergonzarse de ello lo sería. Motivo de vergüenza sería avergonzarse de la desnudez. La vida frente al otro no se convierte en vergüenza. El estar frente al otro, desamparado y desnudo, no causa temor, sino que solamente se completa la proximidad y la cercanía. Ni este texto ni los otros, que en el capítulo 3 otra vez hablarán de la desnudez, esto me fascina, dan motivo a vincular el sexo con el pecado. Costumbre ampliamente desarrollada en la tradición cristiana. Es lo opuesto a ello lo que el versículo 25 viene enfatizando. Sexo y desnudez no son sucios, sino humanos. Es la relación misma la que los humaniza, y a su vez son aquellos los que humanizan la relación. Eso me parece genial. ¿Saben ustedes que la sexualidad es el barómetro, es el termómetro con el que se mide la sociedad hasta hoy, ¿cierto? Y que ustedes vieron patrística, hablaron de Agustín, hablaron de Orígenes, hablaron de otros. Pues ahí se construyó todo un discurso en torno a la carne, el nacimiento de la carne en el siglo I, como lo dicen algunos filósofos, las confesiones de la carne, como habla Foucault. Y decían que la relación sexual pues era como el pecado original, como ese tema de la conexión del sexo, el descubrir del sexo. Algunos autores, uno de los que leí de hecho, presenta que la referencia al conocimiento del bien y del mal da cuenta es de la sexualidad, ¿sí? Y que la sexualidad entonces sería pues, estaría como en la fuente, digámoslo así, del pecado. Eso contrario a lo que está diciendo Hans de Guy y 100% contrario a lo que también pienso yo al respecto. El reverso de la foto. El reverso de la foto, vamos terminando. Génesis 2 nos presenta un mundo ideal. Los seres humanos en perfecta comunión con la tierra, con los animales y con nosotros. Y perfecta comunión con Dios. Porque una perfecta comunión con Dios tiene que redundar, tiene que resultar en una perfecta comunión con todo. Habitando una tierra que se hace campo y un campo que se hace jardín. Es especial la descripción de la mujer, única en los relatos de vida del Antiguo Oriente. Allí a la mujer se le da un lugar privilegiado como en toda la Biblia. Allí el hombre trabaja la tierra. Bueno, de pronto en Pablo hay que revisar unas cosas con relación a la mujer. Allí el hombre trabaja la tierra y ésta le responde con lo mejor de ella. Allí no hay explotación de la vegetación ni de los animales. El hombre no es un ser cazador, porque la tierra le produce todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. Pero la realidad del momento, la otra cara de la moneda, el reverso de la foto, como dice Hans de Witt, es todo lo contrario. El jardín también hace alusión, y esto lo dice Martín Storniolo. La realidad, bueno, la alusión al jardín, que es el jardín del rey, algo que se estableció en tiempos de David y Salomón. Vamos a citarlos. En otras palabras, el rey prometía al pueblo un paraíso lleno de vida, árbol de vida, y de cultura, árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, todo esto tiene sus limitaciones. ¿Qué le tocaba al hombre durante el reinado de Salomón? Cultivar el jardín, recuerda, el jardín del rey, y guardarlo. Es decir, trabajar para cuidar la tierra del rey. Por otra parte, el pueblo no tenía pleno acceso a la cultura. De ahí la prohibición de comer del árbol del bien y del mal. Mire esta interpretación tan interesante. Es decir, la cultura era un privilegio de grandes y poderosos. En palabras de Hans de Witt, el reverso de la abundancia de agua que caracteriza el jardín de Edén es la falta de ella. Problema eterno para los que viven en la tierra. El reverso de los árboles frutales es el hambre. El reverso de la comunión y proximidad entre hombre y animal es la permanente explotación de los animales, trabajo forzoso, guerra, comida.
por el hombre, atestiguada en estos textos. El reverso de la entrega a la tierra al hombre es su permanente apropiación y expropiación por algunos pocos, rey y templo, como parte del sistema económico normal vigente en el cercano Oriente Antiguo. El reverso del hombre que cuida y labra su tierra es cuando el campesino libre se convierte en peón o inquilino del terrateniente, que pasa la mayor parte de su tiempo en la gran ciudad, también asunto normal dentro y fuera de Israel. Este modo de producción era uno, pero tenía doble desastroso. El campesino libre pero endeudado al no poder pagar sus deudas se convierte en un esclavo y por lo tanto se le echan a perder sus relaciones comunitarias y familiares. O sea, también la familia y la comunidad se echan a perder. La realidad es que las relaciones entre los humanos no eran ideales, ni la comprensión del otro era como se presenta en el texto. No hay igualdad, sino unos sobre o bajo otros. La relación con la tierra es igual. La tierra que cultivan no es suya, sino que cultivan su propia tierra como esclavos en ella. El acceso a la cultura está claramente representado en el árbol del bien y del mal, vedado a los muchos y ofrecido a los pocos y poderosos. La concepción de la mujer siempre como inferior, como subordinada, como un agregado pisoteable de la sociedad. Y la administración y el cuidado de la naturaleza, nada más que una cruenta explotación. El mundo ideal que presenta Génesis 2 realmente es una realidad inversa, la cual será explicada en los capítulos siguientes, Génesis 3 y 4. Allí se dará cuenta de por qué las cosas son como son y no como deberían ser. Las cosas deberían ser según el proyecto de Dios. Una antropología relacional que permita la vivencia de la plenitud de las relaciones de los seres humanos con Dios, unos con otros y con la naturaleza, pero nada era ni es así. Quiero preguntar, si hoy pensamos en Latinoamérica y en Colombia, teniendo como referencia a Génesis 2, ese ideal, esa plenitud, esa felicidad, esa vida feliz que propone Génesis 2. Y cuando vemos el reverso de la foto, la otra cara de la moneda, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro país? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Tenemos nosotros una igualdad de clases, de seres humanos, independientemente de la diversidad que nos convoca? ¿Cómo es nuestra relación con la tierra? ¿Es la tierra de todos o es la tierra de unos pocos ricos y poderosos? Es la ambición codiciosa la que sigue hoy, estando en el centro de las grandes discusiones. Sigue siendo la guerra y no la vida, la guerra y no la paz. El propósito y el proyecto de muchos sobre pocos, o de pocos sobre muchos, mejor, de pocos sobre muchos. De esos pocos que son los dueños del mundo. Estaba en un curso de ética solidaria, ética y sostenibilidad, y decía un eminente profesor que 10 familias, decía él, riquísimas del mundo, tienen el 50% de la riqueza del mundo. 10 familias tienen la riqueza del 50%, o sea, son los dueños del 50% del Producto Interno Bruto del mundo. 10 familias. Eso se llama desigualdad. Eso se llama desigualdad. Es normal ver en Colombia un BMW de 200 millones de pesos parado, bajando el vidrio y comprándole un aguacate a un hombre medio andrajoso que los está vendiendo en una carretilla. Eso es un cuadro normal en Colombia. Y eso da cuenta de la desigualdad. Es normal en Colombia, en cualquiera de los pueblos donde nosotros estamos, ver una casa de 4 o 5 pisos, lujosa, con 2, 3 carros para esa familia, al lado de una casa de
bareque, mal pintada, con personas que no tienen ni una bicicleta. Eso es desigualdad. Y pregunto, ¿es el proyecto de Dios? ¿Cómo leemos eso en clave antropológica? ¿Y cómo desde una antropología cristiana podemos hacer una propuesta diferente que signifique prácticas diferentes? Cuando aún hoy en la iglesia el discurso que se ha popularizado es el discurso de la prosperidad. Abro pues la discusión con esas preguntas que acabo de dejar sobre la mesa. ¿Quién quiere aportar? Para que contextualicemos eso, para que hagamos relectura de Génesis 2 para nuestro hoy, en clave antropológica, por supuesto, en esa antropología relacional hacia donde vamos. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién se anima? A ver, no he escuchado a Julio, no he escuchado a Hernando, a Yamile. Yo, profe, Dale, mi hermano. pues yo puedo analizar y observar de que es un problema de la humanidad, todo lo que está pasando, que es algo cíclico, que es siempre se ha, ¿sí? La preocupación de algunos por lograr la equidad o lograr una justicia social, entre comillas. La preocupación de otros porque esa justicia social no se vuelva una carga para todos. Y la preocupación de otros por tener cada día más y más y más y más y más. Es decir, que no hay un equilibrio, ¿sí? Y lo más importante, teniendo en cuenta lo que nos narra el escritor del libro de Génesis, en el centro del Edén no está el árbol de la vida, ¿sí? Está ausente. Es decir, que en el corazón del ser humano no hay esa vida, esa esencia que le permita descubrir el verdadero camino y que le permita tener ese verdadero equilibrio, esa verdadera justicia social, que no exista la discriminación, que no exista la pobreza de cierto modo, porque pues de todas maneras la pobreza siempre va a existir, ¿sí? Eso dijo Jesús, ¿no? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ujú. Los ricos también van a existir y la clase media también va a existir. Entonces, uno escuchar ahorita, por ejemplo, nuestro presidente hablar de los problemas ambientales del mundo y todas estas cosas, y uno dice, pero venga, mira un momentico, ¿cómo está el país? O sea, ¿cómo está nuestro río Magdalena? ¿Cómo está el río Bogotá? ¿Cómo están nuestros ríos? Yo me ponía a pensar cómo está nuestro río, el río más cercano aquí, que es uno de los grandes afluentes, que es el río Coello, literalmente seco por la explotación que le hacen a ese río. ¿Qué le Y sacan ese río arena? prácticamente eso es una quebrada. Lo que era un río donde uno se podía ir a bañar, ya no hay nada, no hay vida. Entonces uno se pone a ver todo este poco de cosas y como que uno dice, hay injusticia en todos los aspectos, no solamente injusticia social, hay justicia eh, Ambiental. de género, hay injusticia de género, hay injusticia ambiental, hay injusticia económica, bueno, hay injusticia por todas partes, ¿sí? Entonces, yo creo que el libro de Génesis nos lleva a reflexionar todo ello, ¿sí? De que la injusticia siempre va a existir desde que no exista el árbol de la vida, ese árbol que estaba en el centro del Edén, no exista ese árbol de vida en el corazón del ser humano, todo va a ser un caos total. Sí, me gusta, me gusta. Que ese árbol de vida nazca, florezca en el corazón del ser humano, de tal manera que oriente sus prácticas, sus conductas, sus comportamientos. Bueno, yo sigo creyendo que un mundo mejor se puede soñar, que podemos seguir soñando con la transformación, aunque sea utopía, ¿cierto? Aunque sea utopía, pues hombre, hay que seguir soñando que eso es posible, como decían los de Mayo 11. Que
que la utopía se vuelva realidad, ¿cierto? Que la utopía se vuelva realidad, que lo irrealizable sea realizable. Yo creo que haciendo nosotros, yo le preguntaba a este profesor, le decía, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante tanta desigualdad, ante tanta injusticia en todos los ambientes? Nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestros colegios, desde nuestras pequeñas escenarios de posibilidad y de influencia. Y él relataba esas pequeñas cosas que podemos hacer, que pueden ir haciendo mella poco a poco para pensar y soñar un mundo mejor. Bien, Julio, gracias, Ludwig. Buenas noches, Dios le bendiga. Bueno, usted nos ha contextualizado una realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Y al principio hablaba de, de las mujeres que todavía estaban subyugadas a, al otros y mencionaba a las negritudes en específico. Pero esto es algo que está ardiendo en nuestro país. Si nosotros vamos a las tribus indígenas, esto se ve. Si nosotros vamos a la costa, esto se ve. En la costa, y soy de la costa, abunda el machismo, abunda eso de que el que manda en el hogar y el que tiene toda la autoridad en el hogar es el hombre. Y así sucesivamente usted nos ha venido contextualizando una gran realidad. Lo que vivimos hoy en nuestro país, el abuso de poder. Y estábamos en elecciones políticas no hace mucho tiempo y escuchábamos nosotros el gobierno del cambio, el gobierno del cambio, el gobierno del cambio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero en realidad, ahora sí, eso ha venido trascendiendo durante décadas y no hemos visto cambio. Hemos visto el mismo abuso, hemos visto la misma explotación, hemos seguido viendo las mismas crisis que estamos viviendo en, en nuestro país. Y pensando en esto y en la propuesta que usted decía que planteáramos, yo pensaría en estos momentos que el mal del ser humano es la ambición. El primer mal del ser humano que estamos teniendo hoy por hoy en nuestro país es la ambición. Pero para contrarrestar esta ambición, yo creo, hermano, profe, que en el mismo momento que nosotros podamos sentir amor al prójimo, sentir que el mendigo que está al lado de mi casa acostado no se hoy, sentir que la vecina que está al lado no tiene con qué comprar para la cena hoy. Y yo estoy gozando de privilegio el día que la raza humana pueda sentir el amor al prójimo, creo que puede haber un cambio, pastor o profe. Creo que puede surgir un cambio en nuestro país. Y creo que eso debe de comenzar desde la iglesia. La iglesia nos hemos descuidado con esto y predicamos y decimos, y, y como decía usted, este evangelio de prosperidad, etcétera, pero pasamos por el lado del mendigo y no le decimos ni Dios te bendiga. Pasamos por el lado del enfermo, del que no puede caminar y no le decimos nada. Hablamos horas y horas y horas en la iglesia del amor, de todas estas cosas, pero nosotros no estamos demostrando amor. El día que nos vuelvamos a la palabra, a cumplir la palabra, a vivir la palabra, a tenerla en las entrañas, que arda dentro de nosotros, ese día creo que va a empezar el cambio. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Estas cositas que están diciendo tan hermosas, hombre, tan valiosas. Todo eso tiene que estar en esas propuestas que vamos a poner, porque es maravilloso escucharlos. Por eso me gusta tanto escucharlos. A ver, Albeiro. Profe, finalizaste haciendo preguntas que casi me hacen llorar. Serio, como que te hacen reflexionar. Pastor, creo que gran parte de los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí, tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos y leer un artículo que usted escribió acerca de la ética del liderazgo, que me parece que va muy de la mano y la propuesta de Jesús parece que es ese modelo perfecto y maravilloso que está planteado desde Edén. Cuando los dos discípulos se le acercan a Jesús y quieren grandeza, quieren popularidad, quieren estar por encima de los demás, Jesús como que los aterriza inmediatamente, él dice, no, Señor, el que quiera ser el mayor entre ustedes tendrá que servir. Recuerdo que Julie dejó un taller y hacía esta pregunta.
¿Cree usted que en la organización o en la iglesia presbiteriana existen estas desigualdades y estos deseos egoístas de poder? Pues uno como que, y recuerdo que usted incluso en ese artículo decía, bueno, la iglesia es la que tiene las banderas arriba de la moralidad. Y yo lo traigo a colación porque se supone realmente que nosotros tenemos la bandera arriba con relación a todo este modelo que el Señor está planteando. Y que yo lo veo claramente en Jesús cuando aterriza a sus discípulos y les dice, no, 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 ustedes lo que están pidiendo, eso no depende de mí mismo. Eso no. No hay lugar para Jesús, no hay lugar allí para las preferencias, para los favoritismos y estas cosas. Para reflexionar sobre el asunto. Esa pregunta de Julie, por ejemplo, a mí me hizo pensar en muchas cosas que suceden al interior de la iglesia. Se supone que tenemos la bandera arriba. Creo que esto nos desafía. Creo que esto nos desafía. ¿De qué manera es que estamos teniendo esa bandera arriba? Y luego, arranquemos por aquí. ¿Cómo se genera el cambio? ¿Cómo es? Si se supone que los que tenemos la bandera arriba no lo estamos haciendo. ¿Ves? Creo que definitivamente la propuesta que yo hago es me remonto sobre la suya. Es, Anito, necesitamos un encuentro con ese Jesús. Con ese Jesús, el del diseño original. Con ese Jesús. De allí parte, pues de allí partimos. Entonces, oh, estamos diciendo aquí desde esta facultad, que al terminar esto, ustedes pongan al mundo de cabeza, que ustedes generen los cambios. ¿Ves? No sé si vamos a tener los pantalones suficientes para generar y para hacer las propuestas que necesitamos hacer, que somos la iglesia. Solo quería resaltar esas cositas. Muchas gracias, Dairo. Muy bien, muy bien. Dairo, No, son dos cosas que me parecen muy profundas y es que la iglesia, bueno, es como afirmar lo que dicen los hermanos. ¿Cómo, de qué manera podemos nosotros como iglesia volver al enfoque? Nos hemos desenfocado, hemos perdido, sí, el enfoque, la visión de lo que es el reino, de lo que es. Y, y a veces yo pienso mucho en esa palabra, en ese término espiritual. ¿Qué tan espirituales somos realmente? Porque uno a veces se cree muy espiritual, pero olvida todas esas cosas, todos esos principios que hemos estado tratando sobre el tema del abuso del poder, el tema del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? El tema de igualdad. Entonces, yo creo que estamos en un punto donde, como lo dijo el hermano Albeiro, tenemos que tomar unas decisiones firmes o seguimos en el mismo sistema. O sea, a mí me preocupa porque nosotros estamos en un sistema, bueno, somos presbiterianos, ¿verdad? Pero desde que, o sea, ese presbiterianismo hoy nos tiene sin proyecto, nos tiene amarrados, nos tiene sin visión, nos tiene, ¿estamos conectados solo a un sistema o estamos conectados realmente a lo que Cristo quiere que hagamos? Eso quería, o sea, eso me viene a mi mente como para meditar, profe. muchas gracias, Dairo, muchas gracias. A ver, ¿qué dice Hernando? Hernando, Yamile, ¿qué dicen ustedes? ¿Están o no están, Hernando y Yamile? Sí, pastor, aquí está. Dale, Yamile. Bueno, pastor. Sí, Mirando, ¿me escuchan? sí, perfectamente. Eh,
mirando todo lo que usted nos ha planteado a través de este curso de antropología, es algo que nuevo para mí, es algo que estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, y sobre lo que usted estaba planteando sobre las preguntas, eh, pues yo creo que para que nosotros o para que Colombia, Latinoamérica y todo este mundo vuelva a ese Génesis, o sea, se vea desde la perspectiva de Génesis, capítulo 2, pues tiene que dar un vuelco totalmente eh, diferente. Y como decía el hermano Dairo, el pastor Dairo, se necesita que Cristo, o sea, Cristo pueda reinar en nuestros corazones, porque en estos momentos, pues cada uno busca su beneficio propio, cada uno buscamos el beneficio propio y no el de los demás. O sea, el hombre está diseñado para vivir en comunidad, ¿verdad? Y cuando usted, me llamaba la atención cuando usted hablaba sobre, bueno, ¿y por qué la mujer no puede un poco de polvo? Y fue precisamente de la costilla del hombre, porque es que se necesita que nosotros podamos vivir en comunidad. Se necesita que esto es como un ejemplo, o sea, al sacarla de la costilla, tenía que estar siempre al lado y nosotros siempre tenemos que estar en comunidad con los demás. Siempre tenemos que tener una persona a nuestro lado con que podamos comunicarnos, con que podamos dialogar, con que podamos ayudarnos. Siempre va a existir esa persona, no solamente la esposa, el esposo, sino que siempre vamos a tener una persona a nuestro lado en el liderazgo, en la iglesia, en las comunidades, siempre vamos a tener esa persona a nuestro lado. Y que es esa ayuda idónea. No solamente el esposo y la esposa, sino que esa ayuda idónea continúa en la iglesia, en las comunidades, en donde estamos trabajando, desde donde estamos trabajando, debe existir siempre eso. Entonces, yo creo y también me llamó la atención algo cuando usted estaba hablando del árbol. Bueno, la Biblia es completa. Y eso me llevó al Salmo 1 de David, Salmo 1, cuando Genial. habla del árbol, ¿cierto? Donde hay una comparación. Allí Ujú. hay una comparación que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, ese árbol, o sea, habla de los justos y los pecadores. Ujú. Entonces me transformó, me llevó hasta allá, eso del árbol, que también hay una comparación allí, del justo y los pecadores. Así es. Es muy interesante, pastor, tremendo, me gustó mucho la clase de Gracias. hoy, como que me impactó. Vale, muy bien, Y Yamile. como dijo, y casi me hace llorar. Bueno, la idea es que nos lleve a prácticas concretas, ¿cierto? Este seminario y que muchos podamos estar aquí, yo lo entiendo como una práctica antropológica relacional que procura reducir brechas de desigualdad. El sueño de la Universidad del Sínodo es un sueño de justicia. Muchas de nuestras iglesias son iglesias rurales, de frontera, que en la lógica social, digámoslo así, ustedes saben que se habla del centro y la periferia, ¿no? Centro y periferia. Y siempre en el centro está el poder, está la riqueza, está la posibilidad. Y en la periferia siempre está la dificultad. Poder llegar a la periferia para educar, para formar, para construir pensamiento. Creo yo que es una de las posibilidades que nos ofrecen estos espacios. Y son los sueños que tenemos cuando presentamos el proyecto a los holandeses. Les decía, es que el sueño es que todo el mundo sea educado, tenga las herramientas, sea pertrechado,
para vivir distinto, para pensar distinto, para afrontar la vida de una manera distinta. ¿Sí? Yo creo, hay una teoría, me hizo Julio pensar en eso, una teoría, digamos, una construcción discursiva del poder y el micropoder, ¿no? Y cuando se habla del poder, entonces el macropoder, entonces los estados, los gobiernos, ¿cierto? Pero los macropoderes, por ejemplo, Hitler, ¿cierto? Toda la cuestión del holocausto nazi, Auschwitz. Ese macropoder se configura en los micropoderes. ¿Sí? En los micropoderes. Son el resultado de los micropoderes, es decir, esas cositas que pasan en la casa, en el barrio, que son exactamente iguales, solo que están en escenarios más pequeños. Y esos micropoderes también tenemos que lograr romperlos, y creo que la iglesia tiene esa posibilidad, y pues la educación también. Hernando, cerramos contigo. ¿Sí estás? No estás, bueno. Déjenme terminar con una lectura corta de este devocional que les comparto todo el tiempo. Dice así. Cerremos las cortinas. Dice, me encontraba en Port-au-Prince, Haití. Había viajado para supervisar el trabajo misionero de algunos jóvenes de nuestros programas foráneos. Los muchachos y las muchachas del programa trabajaban día tras día en esa desesperada nación. Quería ocuparme de que nuestros obreros sobrevivieran emocional y espiritualmente. Al final de un largo día ministrando, me sentía agotado y ya no quería ver a nadie. De modo que fue para mí un alivio poder degustar una buena comida en un restaurante francés en el centro de Port-au-Prince. Estaba sentado junto a la ventana y podía ver lo que pasaba en las calles. El camarero trajo un plato que se veía delicioso y lo puso delante de mí. Levanté cuchillo y tenedor y estaba a punto de atacar la comida cuando miré hacia la derecha, bajo esto que no me deja ver. Con las narices aplastadas contra el vidrio de la ventana, mirando mi comida, había 4 pequeñitos andrajosos. 4 de los cientos y cientos de niños y niñas que sufren hambre en las calles de la ciudad. Con sus caritas apoyadas contra el vidrio, miraban la comida que había en mi plato. El camarero notó que me sentía incómodo y enseguida se acercó para correr las cortinas, quitando así a mi vista el espectáculo de los chicos hambrientos. Y me dijo, que no lo molesten, disfrute su comida, como si pudiera. Ahora, ¿no es eso lo que solemos hacer casi siempre? ¿No tendemos a cerrar las cortinas para no ver a los 35.000 niños que mueren de hambre o desnutrición y enfermedades cada día? ¿No preferimos disfrutar de nuestra comida y fingir que no están allí? ¿No tratamos de cerrar las cortinas cerrándoles así la puerta de acceso a nuestras vidas? En el Nuevo Testamento, Jesús cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. Y describe a un hombre rico que come suntuosamente todos los días, que se viste con ropa fina y vive en una hermosa casa. A las puertas de su propiedad hay un hombre pobre llamado Lázaro que está cubierto de llamas y muere de hambre. Le encantaría poder comer los restos de la comida del rico que van siempre a la basura, pero nadie le da. Al contar esta historia, Jesús dice que ambos mueren. Lázaro, el mendigo hambriento, llega al cielo, que se describe como el seno de Abraham. El rico, por otra parte, a un lugar donde le envuelven las llamas. Al leer esta historia pensé, ¿por qué termina en el infierno el rico? ¿Había cometido adulterio? ¿Había matado a alguien? ¿Había estafado o robado? ¿Qué gran pecado había cometido para merecer tal destino? Entonces me di cuenta de que simplemente se había dado la gran vida indiferente ante alguien que estaba desesperadamente en necesidad. El rico había vivido la buena vida, corriendo siempre su cortina para no tener que ver al pobre mendigo Lázaro, que se retorcía de hambre a la puerta misma de su casa. Clamemos a Dios, dice Campolo, para que nos ayude a abrir las cortinas, de modo que nos haga ver a aquellos a los que estamos llamados a servir con amor
y sacrificio. Ahí los dejo con ese pensamiento, con esa narrativa de Tony Campolo. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. El Señor